Ok, hoy es 5 de agosto del 2021. Esta es la lección número 4 del curso de elementos activos, segundo semestre del 2021, donde estamos viendo básicamente semiconductores, teoría de semiconductores, teoría básica de semiconductores para ir avanzando después a dispositivos semiconductores. Entonces, primero son los fundamentos que tienen que ver pues precisamente con semiconductores. La primera parte que vamos a abordar, un segundito, que comparto pantalla, tengo que acomodar las ventanitas aquí del Zoom. Entonces, lo que vamos a ver hoy es lo que corresponde a lo que es el tema que se llama dopado, que hace referencia a los semiconductores extrínsecos. Eso es lo que corresponde al día de hoy que vamos a estar viendo. Básicamente, lo que hemos visto hasta el momento, pues son los esquemas de semiconductores intrínsecos, los cristales de semiconductores, obtener materiales puros, etcétera, etcétera. Y vamos ahora a pasar a la modificación de las características conductoras de estos dispositivos semiconductores, que es lo que verdaderamente, digamos, tiene un provecho pues en la industria electrónica, en el sentido de que gracias a esto es que logramos pues obtener ciertas características que son importantes. Entonces, a partir de acá vamos a entrar y vamos a empezar a ver lo que son semiconductores extrínsecos. Primero que nada, bueno, ¿a qué se refiere con esto de dopado? El dopado se refiere a la introducción de impurezas, agregar impurezas, que al final de cuentas es agregar átomos. Se dice sustitucionales porque llegan a ocupar el campo de un átomo intrínseco del material que tengamos. Si es silicio, entonces vamos a agregar un material nuevo que va a empezar a ocupar espacios que tenía átomos de silicio. Entonces, la idea es esto en un material intrínseco, ¿verdad? Que es un material puro, ya lo habíamos dicho, para modificar la conductividad eléctrica. Entonces, básicamente eso es lo que se quiere. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí un recordatorio en los números de electrones de valencia de los principales semiconductores. Entonces, vean con el germanio. Por ejemplo, el germanio tiene en realidad la misma estructura que el silicio en cuanto a que tiene 4 electrones de valencia. Por lo tanto, establece enlaces igual, ¿verdad? El germanio y el silicio. Cuando se introduce un material como el arsénico, en este caso tiene 5 electrones de valencia, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Que como solo los átomos circundantes de germanio solo pueden establecer 4 enlaces covalentes, hay un electrón que no logra establecer un enlace. Es un electrón que no logra establecer un enlace, por lo tanto queda como un electrón extra, digamos. Y al no estar ligado a la estructura, mediante un enlace covalente, es un electrón que se puede desplazar fácilmente por la estructura. Entonces, en ese caso, tenemos un material que se llama un material tipo N. Se le llama tipo N, pues porque va a tener una carga negativa adicional debido al electrón que queda ahí. Y eso lo logramos mediante dopado, ¿verdad? Que es introducir este átomo de arsénico en la estructura cristalina del semiconductor. Por otra parte, podemos tomar galio. El galio más bien va hacia el otro lado. Tiene 3 electrones de valencia, entonces solo hace 3 enlaces covalentes y queda un enlace covalente pues con un electrón faltante. Eso es un hueco, ¿verdad? Al final de cuentas eso va a ser un hueco y es un hueco que se llama, es un hueco aceptor o receptor de electrones. Que entonces más bien hace la parte, digamos, complementaria a este, mientras tiene una carga adicional de un electrón, tiene un electrón menos, entonces se puede decir que tiene una carga positiva adicional.
Por lo menos es la conceptualización que se suele utilizar en estos casos. Y a partir de ahí se tiene un semiconductor tipo P, porque pues se le agregó, por así decirlo, una carga positiva. Vean que no es que se agrega una carga positiva, sino que al remover o al hacer falta un electrón para formar el enlace, el material, digamos, se dice que tiene, es tipo P. El semiconductor es tipo P positivo, ¿verdad? El P viene de positivo, la N viene de negativo. Esto es lo que se llama dopado. Cuando se hace esto, ¿qué es lo que se logra? Se obtiene un semiconductor extrínseco. Semiconductor extrínseco entonces es aquel que se le ha alterado mediante alguna impureza las características eléctricas. Esto de impureza a veces, donde se oye impureza suena como algo malo, ¿verdad? No, no, en este caso no significa que sea algo negativo, bueno, algo que perjudique el material. Hay que tener cuidado aquí donde uno dice negativo, como estamos hablando de cargas positivas, negativas, puede confundirse. No implica que haya un perjuicio, sino más bien nos lleva a una condición deseada. Obviamente, pues calculando adecuadamente sus valores. Entonces, el semiconductor extrínseco es fundamental para lograr los procesos de conducción controlada que queremos en los semiconductores extrínsecos. Eso es a lo que queremos llegar. Existen dos portadores de carga, entonces, en semiconductores, esto ya lo sabemos. Antes habíamos hablado de corrientes de electrones, corrientes de huecos. Entonces, los electrones son portadores de carga negativa porque es el desplazamiento de cargas negativas en un material. Entonces, cuando tenemos este movimiento de electrones, tenemos pues ese caso. Y los huecos, pues también, dentro de la conceptualización que se realiza, es un portador de carga. Es un portador de carga negativa que se visualiza pues en el movimiento de electrones que van ocupando huecos. Se puede visualizar que es el hueco el que se mueve. Entonces, en ese caso se dice que se está moviendo la carga positiva. Entonces, básicamente, se puede decir que tenemos material tipo N cuando tenemos exceso de electrones, material tipo P cuando tenemos faltante de electrones. Sin embargo, como les digo, el concepto que se maneja es un tanto diferente, porque uno se dice que mueve cargas positivas y el otro que se dice que mueve cargas, uno se dice que mueve cargas negativas cuando tenemos movimiento de electrones y el otro cargas positivas cuando tenemos movimiento de huecos. Son como las dos partes, ¿verdad? Que se manejan aquí. Entonces, a partir de acá vienen una serie de definiciones que tienden a identificar materiales intrínsecos y luego materiales extrínsecos y sus características, que ya vimos así de entrada que se pueden distinguir dos tipos de materiales, el tipo N y el tipo P, que eso va a ser algo que vamos a seguir trabajando de ahora en adelante. De hecho, ya la otra semana tenemos que empezar a ver la unión PN, por ejemplo. La unión PN es cuando precisamente tenemos material tipo P y material tipo N y los juntamos. Pues eso da características interesantes, que ya así de entrada uno puede ya intuir que lo que va a pasar es un desplazamiento pues, de cargas de electrones que son atraídos a ocupar los huecos. Ahora aquí hay muchos electrones, aquí hay menos, ¿verdad? Entonces, por ahí andan las. Bueno, no nos adelantemos a eso. En los materiales extrínsecos, entonces, debido a que conllevan una modificación de las características eléctricas del material, se habla de que existen portadores mayoritarios y minoritarios, según la concentración de portadores. Creo que es una definición muy, muy lógica que ya con solo leerla, uno pues se va imaginando a qué se refiere, ¿verdad? Los portadores estos, y es, bueno, básicamente. Cuando se habla de portadores mayoritarios, pues básicamente hace referencia a los portadores presentes en mayor número en el semiconductor.
Entonces, en un material tipo P, ¿qué hay más? Hay más huecos. Todos los huecos son portadores mayoritarios, mientras que en un material tipo N, lo que hay son más electrones. Entonces, el electrón es el mayoritario. Y pues, de manera complementaria, digamos, vamos a tener los portadores minoritarios, que es la contraparte. Portadores presentes en menor número en el semiconductor. Entonces son electrones en un tipo P, porque aquí hay más huecos, y huecos en un tipo N porque se tiene más electrones. Estas definiciones son importantes y las vamos a seguir utilizando y recurriendo a ellas más adelante. Vamos a estar mencionándolos pues, con frecuencia. A este punto, aquí simplemente pues algunas definiciones a nivel de resumen como para que estén juntas. Dopantes, átomos de impurezas específicos, ¿verdad? Que se añaden en dosis controladas, eso es importantísimo, con la intención deliberada de aumentar concentraciones de electrones o de huecos. Y eso crea un desbalance pues que es necesario. Digamos. Luego tenemos semiconductor intrínseco, ya sabemos qué es, ¿verdad? Es un semiconductor no dopado, es un material semiconductor extremadamente puro que contiene cantidades insignificantes de impurezas. Ahora, el que tenga las impurezas no quiere decir que se le hayan puesto, ¿verdad? Lo que pasa es que obtener un semiconductor 100% puro, pues es complicado. Básicamente es eso. Pero ese es el semiconductor intrínseco, ¿verdad? Y entonces tiene como propiedades inherentes nada más a ese material. Luego hablamos del extrínseco, que es el que recién definimos, ¿verdad? Es el dopado y las propiedades están controladas por impurezas añadidas. Luego hablamos de un donador. Un donador se dice que es un átomo de impureza que aumenta la concentración de electrones. Eso es lo que llamamos un donador. Es un dopante tipo N, tipo negativo, que agrega un, un átomo, un electrón, perdón, agrega un átomo con un electrón adicional. Básicamente eso es lo que se entiende ahí como donador. El aceptor es la contraparte, que es la impureza que incrementa la concentración de huecos. Entonces básicamente tiene un electrón de valencia por debajo que se maneja en el cristal y es un dopante pues tipo P. ¿Okay? Esto es muy importante que los vayan identificando, lo que son los dopantes, qué tipos son, ¿verdad? Y lo que son donadores, lo que son aceptores, tener muy claro esas características. Luego tenemos material tipo N, es un material ya dopado con donadores, por algo es tipo negativo, ¿verdad? Tiene mayor cantidad de electrones, tiene más electrones que huecos, y la contraparte es el tipo P, ¿verdad? Dopado con aceptores, tiene más huecos que electrones. Hasta ahí creo yo que son definiciones muy claritas, digamos, muy lógicas según lo que hemos visto, nada más como para tenerlas ahí juntas. Ahora, hablemos un poquito ya de esos procesos de dopado, de la modificación de características y cómo eso va a ir cambiando las concentraciones de carga. A partir de ahí, pues podemos obtener algunas relaciones que son interesantes. Usualmente lo que se utilizan son, para lo que son donadores, son elementos que tienen 5 electrones de valencia, de forma que agreguen un electrón extra que no queda pues enlazado con ningún átomo, ya sea de silicio o de germanio. Entonces se utiliza ahí, por ejemplo, arsénico, fósforo, antimonio, y con esto se obtienen semiconductores tipo N, que aportan electrones adicionales. Para el caso de los aceptores, o sea, aquellos que tienen abundancia de huecos,
se utilizan elementos que tienen 3 electrones de valencia, como el boro, el indio, para obtener semiconductores tipo P. Entonces aquí tenemos los que tienen 5 electrones con un donador. Y acá, los que tienen 3 electrones de valencia, estableciendo un hueco, lo que se llama un aceptor, ¿verdad? Entonces ahí tenemos semiconductores tipo N y tipo P. Es importante decirlo, no es algo que realmente lo que entremos en mucho detalle, pero es importante decirlo que el dopado no altera la neutralidad eléctrica del material. Eso porque cada átomo que se agrega es eléctricamente neutro. O sea, por ejemplo, cuando yo agrego un átomo aquí, si bien es cierto, él tiene 5 electrones de valencia y queda un electrón extra acá, pues está compensado por los protones que tiene en el núcleo. O sea, cada átomo es neutro. El hecho de que quede un electrón extra aquí, pues ya no es un efecto de desbalance, porque está respaldado pues por el protón que se tiene en el núcleo. Entonces, la neutralidad eléctrica del material se va a mantener en todos los casos. Eso no cambia. Ok, este, algunos de los dopantes comunes para el silicio son átomos de la columna 5 de la tabla periódica que aportan electrones, un poquito lo que hablábamos. Este, Eso para generar materiales tipo N. Para generar materiales tipo P de la columna 3 que aportan huecos, que es como la característica. Entonces ahí tenemos el electrón extra, una carga negativa, o el hueco extra, que es una carga que ya hemos dicho, pues se considera como positiva. Los dopantes más comunes, en este caso para el silicio, entonces van a ir fósforo, arsénico, antimonio, aceptores boro, galio, indio, aluminio, que se pueden utilizar. Algunos de los valores ahí de la energía de ionización de estos dopantes, valores de referencia para el fósforo, arsénico, boro, aluminio, bueno, que queden de referencia, en realidad eso no los, no lo usamos mucho. Y bueno, aquí recalcando lo que decía hace un momento, el material permanece neutro, ¿verdad? Porque el número de electrones es igual al número de protones en todos los casos. Entonces ahí eso se mantiene. Dadas estas condiciones, entonces ya podemos decir de manera formal que se dan los procesos de generación y recombinación en silicio intrínseco. ¿A qué le llamamos generación? Pues es la transición de electrones de la banda de valencia a la banda de conducción, ¿verdad? Es el salto que da un electrón cuando gana la energía, ya sea por calor o por algún otro fenómeno, que da un salto de energía. El delta de energía mínimo ahí tiene que ser igual a la cantidad de energía de la banda prohibida, el gap que tenemos aquí. Genera un hueco en la banda de valencia cuando esto se da, y se da la creación de lo que se llaman, y esto es importante el concepto, pares electrón hueco. Tenemos un par electrón hueco. ¿Por qué es importante ese par electrón hueco? Bueno, y por el hecho de que precisamente salta el electrón y queda un hueco que está disponible para que sea rellenado por otro electrón, ¿verdad? Para establecer precisamente fenómenos de conducción. Entonces los pares de electrón hueco son muy importantes, y que me hablan pues de la característica que tiene el material. La recombinación es el otro proceso, es el proceso cuando el electrón más bien da el salto hacia la banda de valencia. Nuevamente tiene que tener un cambio energético de E-gap. Entonces la transición del electrón de conducción a valencia elimina un hueco en la banda de valencia y más bien se aniquila o se elimina el par electrón hueco, ¿verdad? Aquí más bien se elimina. Esto va a ocurrir en los fenómenos de conducción. Cuando tenemos los fenómenos de conducción y hay un traslado de electrones que vayan ocupando huecos, o bien
que, por ejemplo, se vaya enfriando el material, por lo que hablábamos a nivel de temperaturas. Entonces, esa es la opción que tenemos. En cuanto a generación, bueno, algunos conceptos ahí. Está la generación térmica, que es básicamente poder generar los pares electrón-hueco pues, por calor, ¿verdad? Lo que hemos hablado, debido a la vibración causada por la temperatura, se tiene un salto de los electrones, ¿verdad? Que se puede dar por calor, también por la luz. Hay algunos fenómenos donde el semiconductor queda expuesto a la luz, pues también se puede dar esto. Este, la recombinación térmica directa, pues es por la liberación de calor, ¿verdad? Y ahí se da lo que les decía, aniquilación de pares electrón-hueco, cuando el material básicamente se enfría. Entonces ahí tenemos esa generación térmica. Por otro lado, tenemos la energía lumínica. También la energía lumínica, pues, influye acá cuando los fotones transfieren energía a un electrón para pasar de la banda de valencia a la banda de conducción. Esto es un fenómeno usual que se aprovecha con muchos semiconductores pues para generar distintos tipos de elementos como resistencias fotosensibles, por ejemplo. Este, y bueno, los electrones también pueden liberar fotones al pasar de la banda de conducción a la banda de valencia, fenómenos que se explotan, digamos, en los LEDs, por ejemplo. Bueno, entonces tenemos eso. Entonces, en general, los fenómenos de generación, pues se pueden considerar como una suma de la generación óptica más la generación térmica, lo cual es importante, pues, de tomar en cuenta. Y los, pues, cuando se agregan dopantes, ¿verdad? Por ejemplo, un semiconductor tipo N, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, y se agregan estados energéticos cerca de la banda de conducción, ¿verdad? Este, sabemos que a 0 grados todos los enlaces están llenos y demás, pero con la temperatura empiezan a saltar a la banda de conducción, ¿verdad? Y entonces tenemos una serie de electrones disponibles. En el semiconductor P, más bien, los estados energéticos son cerca de la banda de valencia, de manera que se tienen los huecos ahí disponibles para ser ocupados por electrones. Bueno, es como otra imagen. Una relación que es muy importante, que vamos a estar utilizando y que entonces es importante tomar en cuenta, es la que se llama la ley de acción de masas. La ley de acción de masas es una relación que hay que ponerle atención por pues, el uso que vamos a tener. Resulta que en lo que se denomina como un semiconductor no degenerado, que como en 3, 4 diapositivas, no, como en 4 o 5, lo vamos a definir, ya casi lo vamos a definir, en realidad es básicamente prácticamente todos los semiconductores en los que vamos a trabajar. En lo que se llama un semiconductor no degenerado en equilibrio, se cumple esta relación. Esta relación lo que dice es, bueno, que n sub i al cuadrado, donde ni es la concentración intrínseca de portadores de carga, que es al final de cuentas, pues, electrones sobre centímetro cúbico, ¿verdad? Esos son los portadores, es igual a la concentración de electrones libres por la concentración de huecos. Entonces, ni cuadrado es igual a esos valores. Esa ley de acción de masas, pues sí, es una ley, pero es bastante lógica, ¿verdad? Si uno se pone a analizar qué es lo que está ocurriendo ahí, es absolutamente lógico lo que ocurre ahí, ¿verdad? Los portadores de carga uh-huh, que, que se tienen en el material son el producto pues de los electrones libres y los huecos que están disponibles en el material. Entonces, esta es una relación que siempre se cumple. Ahora vamos a ver algún ejercicio de cómo
se utiliza y es muy relevante porque ayuda a, a establecer relaciones en materiales semiconductores. Sabemos que NI para el silicio anda alrededor de 1 por 10 a la 10 electrones sobre centímetro cúbico. Es un valor pues eh, que se puede tomar como referencia, es el que vamos a utilizar a menos de que se diga algo distinto. Esta ley lo que implica es que si la concentración de electrones aumenta con el dopado, o sea, tenemos donadores, la concentración de huecos tiene que disminuir. ¿Por qué? Porque el equilibrio se debe mantener. Esta es la concentración intrínseca, ¿verdad? Ni es la concentración intrínseca del material. Es la concentración propia del material. Entonces, esto es una constante, básicamente, para un material dado, ¿verdad? Por ejemplo, para el silicio, lo tenemos acá. Entonces, para este material, esa concentración es una constante, Ni cuadrado está ahí. Y esta relación debe mantenerse no obstante el dopado. Entonces, por eso es que si aumentan los electrones, tiene que bajar los huecos para mantener el equilibrio. De alguna manera es una ley de equilibrio, ¿verdad? Y la otra parte sería, bueno, obviamente que si la concentración de huecos aumenta con el dopado, ¿verdad? La concentración de electrones pues va a disminuir para mantener el equilibrio, porque el producto de estos dos siempre en todos los casos debe mantenerse. Entonces es una ley relevante y también, bueno, ya habíamos hablado de Ni, ahora el N y el P, presten atención porque son cantidades que vamos a estar utilizando, símbolos que vamos a estar utilizando frecuentemente, digamos. Entonces, todos en este caso son electrones libres, ¿verdad? Sobre centímetro cúbico, en este caso son huecos libres sobre centímetro cúbico, que se tienen ahí. Entonces, tenemos esa relación que es bastante importante. En un semiconductor intrínseco, pues N es igual a P, ¿verdad? En un semiconductor intrínseco, N es igual a P porque los electrones libres que puedan existir es porque han dejado un hueco en el material, ¿verdad? Forzosamente, forzosamente. Entonces, en la estructura que se tiene, en el momento que un electrón salta de banda, pues está dejando un hueco abajo. Por eso, por cada electrón que hay libre en un material intrínseco, hay un hueco libre. Por eso es que N es igual a P. Entonces, obviamente ahí es muy lógico que N por P va a ser igual a Ni cuadrado, porque en ese caso en particular, pues Ni es igual a N, la concentración intrínseca en un semiconductor intrínseco. Esa es la relación que se maneja ahí. Y por eso es que la ley de acción de masas es tan importante. Entonces presten atención a ello. Ahora, cuando se dopa un semiconductor intrínseco con una cantidad de, de, de átomos de una concentración determinada, ya sea aceptores o donadores, ¿verdad? Entonces esto puede ser donadores, puede ser aceptores, que sea mayor a la concentración intrínseca de los portadores, entonces se tiene que, para materiales tipo P, en el caso de materiales tipo P, pues entonces la cantidad de portadores libres es igual a la concentración de la cantidad de huecos, que es P, es igual a la concentración de aceptores. Es aproximadamente igual, lo cual es bastante lógico. De hecho, es más fácil pensar lo que es igual. Y por la ley de acción de masas, si nos vamos a la ley de acción de masas, que dice que Ni cuadrado es igual a N por P, pero P es igual a Na,
Entonces, N por NA. Entonces, a la hora de despejar N, tenemos NI cuadrado sobre NA. Entonces, esa relación es muy importante. Entonces, básicamente, esa es la relación que tenemos ahí. Por ahí, si se ve que se usa el valor sub 0 ahí, es simplemente la concentración de electrones en el material P en equilibrio, y esta es la concentración de huecos en el material P en equilibrio. Ahí se usan subíndices a veces para manejar eso, porque si nos vamos al otro caso, que sería el material tipo N, para el material tipo N, pues lo que vamos a tener ahí es que eh, la cantidad de electrones libres que tiene ahí es aproximadamente igual a la cantidad de aceptores que vamos a tener ahí. Entonces, de igual manera, digamos, a la hora de despejar, a partir de la ley de acción de masas, pues vamos a tener que P es aproximadamente entonces a N cuadrado sobre N. Y nuevamente, digamos, importante tener estos subíndices claros, ¿verdad? Este sería la concentración de huecos en el material N en equilibrio. Aquí es la concentración de electrones en el material N en equilibrio. Y ND es la concentración de aceptores. Muy lógico en realidad, estas relaciones que andan por ahí son bastante lógicas. Si un semiconductor intrínseco se dopa con ambos átomos dopantes, o sea, se le pueden agregar átomos dopantes que agregan electrones y otros que agregan huecos simultáneamente. Entonces ahí se habla de lo que se llama un dopado efectivo. Hay que establecer el dopado efectivo, que es básicamente, bueno, que si la concentración de aceptores, uh-huh, perdón, la concentración, eh, mira aquí tengo un error, hasta ahora lo veo, disculpas acá. Lo voy a corregir. Esto es de donadores. Eso es la concentración de donadores. Eso es importante de aclarar, y eso lo voy a corregir. Es la concentración de donadores, por eso tiene la D ahí. Entonces, si la concentración de donadores es mayor a la concentración de aceptores, entonces quiere decir que hay más donadores de electrones que de huecos, ¿verdad? Estos son electrones y estos son huecos. Entonces, hay más electrones que huecos, entonces el material termina siendo negativo, tipo N. Entonces, se dice que se tiene una concentración efectiva de donadores que es igual a ND menos NA. Estas relaciones son importantes cuando hay un dopado de dos materiales. Por la otra parte, si la concentración de aceptores es mayor que la de donadores, el material entonces es tipo P, y entonces se tiene una concentración de aceptores efectiva Na menos Nd. Eso porque obviamente pues cuando yo agrego aceptores y donadores, pues va a haber una recombinación, va a haber una recombinación de electrones hueco hasta alcanzar pues algún tipo de equilibrio. Va a haber bueno, hasta alcanzar un equilibrio de recombinaciones, pero si la cantidad de aceptores y donadores no es exactamente igual, pues no va a ser un equilibrio perfecto. Va a quedar o más electrones o más huecos. De ahí que se genera un tipo uno u otro tipo de material. Entonces esto es relevante. La, la concentración efectiva es importante y saber cómo queda el donador, esa concentración efectiva y es importante. Ok. Bien. Si vemos, bueno, hay una manera de poder relacionar la concentración de portadores de carga en función del nivel de Fermi. Entonces tenemos que esta relación me dice cuál es la diferencia entre el nivel de Fermi intrínseco y extrínseco del semiconductor. Habíamos trabajado, ya habíamos definido el intrínseco.
Entonces ahí tenemos el EI y el extrínseco sería el que tenemos ahí propiamente, ¿verdad? Ese sería el valor que se está manejando en ese punto. Y tenemos esa relación que está ahí, eh, que nos dice que la diferencia entre el nivel intrínseco y el nivel actual, digamos, del material, es igual a la constante Boltzmann por la temperatura por el logaritmo natural de la concentración de aceptores entre la concentración intrínseca del material. Ven que el valor intrínseco siempre es un valor de referencia importante. Aquí, pues, no estamos viendo las deducciones, son deducciones más de la física, pero sí son relaciones importantes que, que es importante analizar. De igual manera, eh, se puede ver acá, digamos, que esto era para un semiconductor tipo P, que para un semiconductor tipo N, lo que cambiaría es poner el N de ahí, ¿verdad? Pero cambian las relaciones. ¿Por qué cambian las relaciones? Bueno, tal vez antes de avanzar acá, este, si ubicamos las bandas, banda de conducción, banda de valencia, y ubicamos aquí como referencia el valor intrínseco, el nivel de Fermi intrínseco, cuando dopamos al material, y le estamos, digamos, estamos haciendo, por ejemplo, el semiconductor tipo P. Al hacer el semiconductor tipo P, estamos teniendo pues más huecos, ¿verdad? Estamos agregando, en ese caso voy a partir esta grafiquita en dos, voy a pasarle aquí como una línea. Entonces, al agregar más huecos al material, ¿verdad? Estamos agregando más huecos y vamos a tener más carga. El nivel de Fermi, pues, varía. El intrínseco va a quedar por arriba que el nivel actual. El nivel del material extrínseco va a quedar por aquí. Mientras que si yo, digamos, esto sería tipo P, ¿verdad? Para un material tipo N, lo que va a ocurrir es que voy a empezar a agregar electrones. Voy a empezar a agregar electrones. Entonces lo que va a ocurrir es que el nivel de Fermi se desplaza para arriba, ¿verdad? Aquí tendríamos el nivel de Fermi, este sería el nivel de Fermi. Entonces estas relaciones son pues para que quede positivo esto aquí, ¿verdad? Entonces en el primer caso, que sería este de acá, hacemos EI menos EF, para que quede positiva la relación que está ahí. En el segundo caso sería EF menos EI, que sería este menos este, para obtener la diferencia de los niveles que se están manejando en esos casos. Esto es la manera en que se mueve el nivel de Fermi, ¿verdad? Recuerden que el nivel de Fermi lo que indica es el nivel donde tenemos probabilidad de tener 50% de portadores arriba y abajo de ese nivel de Fermi. Cuando yo agrego electrones, por ejemplo, tengo que subir el nivel de Fermi porque hay más electrones aquí. Entonces, al haber más electrones, tengo que moverlo para compensar con los electrones que están abajo. Y en el material tipo P, pues sucede lo contrario. Entonces, ahí tenemos esas dos relaciones. La concentración de portadores de carga y el nivel de Fermi, pues aquí está la relación. Si uno lo ve, básicamente pues es trabajar, digamos, con la misma expresión que está aquí, tomando en cuenta pues lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Habíamos visto que este
Vamos a ver, habíamos visto que para este caso, básicamente teníamos que ND es más o menos igual a N, y para este caso, que NA es más o menos igual a P, ¿verdad? Entonces, este, con eso es con lo que se juega, ¿verdad? Para despejar al final de cuentas de esas dos fórmulas. Entonces eso ahí es relevante. Y bueno, aquí un recordatorio del valor que estamos utilizando intrínseco. Lo que les decía hace un momento, cómo se ve la influencia del dopado en el diagrama de bandas. Entonces, el nivel en un semiconductor tipo N, que les decía, el nivel sube. Este fue el que les dibujaba yo hace un rato, ¿verdad? Este nivel sube, ese nivel eleva, se eleva eh, a un nivel superior. Mientras que en el otro caso, cuando tenemos el semiconductor tipo P, el nivel de Fermi más bien va a bajar, ¿verdad? Más bien va a bajar aquí porque al estar agregando huecos aquí, entonces la diferencia electrones huecos es más grande. Tengo que bajar el nivel pues para lograr el equilibrio que se quiere. Entonces, digamos, esta ubicación de las bandas pues es importante que las tomen en cuenta y tengan una referencia por ahí en sus resúmenes. Ahora, les hablaba hace un momento del concepto de semiconductores degenerados. Se le llama un semiconductor degenerado, bueno, en el caso N, ahorita vamos a ver el P, cuando el nivel de Fermi está por debajo de 3 kT de la banda de conducción, o sea, cuando está muy pequeño. Eso es un caso degenerado. Para nosotros vamos a trabajar en general con valores no degenerados. Para un semiconductor tipo P, más bien es aquí, ¿verdad? Este, que en este caso el nivel de Fermi, ¿verdad? Tiene que mantenerse aquí, ¿verdad? En ese punto. Eh, un poquito, pues, más, más arriba, ¿verdad? Para nosotros no vamos a ver casos de dopados tan extremos que nos lleven a tener semiconductores degenerados. En términos generales, los valores que vamos a utilizar son no degenerados. Entonces, eso es como referencia, digamos, eso es un valor importante. ¿Qué ocurre entonces con el dopado en el nivel de Fermi? Con el dopado, cuando se vayan agregando las concentraciones de, de portadores, ¿verdad? Básicamente lo que va a ir ocurriendo, vean acá los valores que se manejan. Estos son concentradores concentración de aceptores, de donadores. 10 a la 13, esto va creciendo aquí, 10 a la 20, ¿verdad? Entonces aquí vemos que es lo que va ocurriendo conforme va creciendo. Aquí tenemos la banda de valencia, la banda de conducción y el nivel intrínseco que se tiene ahí. Bueno, y lo que va ocurriendo poco a poco es que el nivel de Fermi va a ir cambiando, ¿verdad? Va a ir cambiando. Entonces, dependiendo de lo que se esté haciendo, ¿verdad? Si se está agregando uno u otro, esto es cuando se agregan donadores, ¿verdad? Esto es cuando, digamos, aquí la escala funciona con un ND, esta escala más bien es con aceptores, con NA. Entonces, si se van agregando donadores, pues el nivel de Fermi va a ir creciendo, ¿verdad? Hasta llegar a este punto, digamos, en esta línea, aquí, ¿verdad? Trazaríamos una línea aquí, digamos, y a partir de acá se vuelve un semiconductor degenerado. Ese sería el semiconductor degenerado, pero es muy lógico lo que está ocurriendo, ¿verdad? Es un comportamiento prácticamente lineal, eso se observa de acá, con la concentración de elementos de las bandas del nivel de Fermi,
bastante, bastante lógico, diría yo. Acá en estas gráficas aquí, pues también tenemos un poquito de lo que va ocurriendo, ¿verdad? Incluso, bueno, aquí está la descripción. Para portadores de silicio tipo N quiere decir entonces con gran concentración o con mayor concentración de electrones, ¿verdad? Donadores, básicamente es lo que se tiene. Y entonces, empieza a experimentar cambios, la densidad de estados de electrones, ¿verdad? Y de huecos. Bueno, y los electrones van a ir creciendo, los huecos van a ir decreciendo, ¿verdad? Eso es lo que se va a dar ahí. La distribución de Fermi también va a cambiar, de huecos y electrones, ¿verdad? O sea, la banda de Fermi va a crecer, la de huecos más bien las probabilidades van a caer, ¿verdad? Esto lo habíamos visto. Y los portadores de carga negativos, pues su densidad va a aumentar, ¿verdad? Este, hay más electrones libres que huecos, ¿verdad? Entonces, de hecho, si uno ve aquí hay una diferencia, ¿verdad? Entre estos dos hay una diferencia porque hay mayor cantidad de electrones libres que de huecos. El otro caso es más bien un silicio tipo P. En un silicio tipo P, pues va a ocurrir lo contrario, ¿verdad? Y entonces, lo que vamos a encontrar aquí es que hay mayor cantidad de huecos que de electrones, ¿ok? Y lo otro, bueno, se ve similar, ¿verdad? Conforme van cambiando los estados. Aquí, por otro lado. Aquí otras gráficas que hablan un poquito de lo mismo, digamos, si uno analiza la cantidad de portadores que se tienen, aquí lo que sería huecos, aquí lo que sería electrones, entonces las densidades estas que se van presentando eh, conforme se va variando, ¿verdad? El material, voy agregando uno u otro material, uno u otro tipo de carga, ¿verdad? Que se va dando. Pues, en general, pues hay un balance de carga, ¿verdad? Siempre se va a tener, por lo que hablábamos, tenemos la ley de concentración de masas que está ahí, digamos, y para el silicio intrínseco N es igual a PNI, ¿verdad? Eso ya lo teníamos, entonces, digamos, para el silicio intrínseco nos movemos sobre esta línea recta, que es como el punto de entrada, ¿verdad? Para el silicio intrínseco siempre la cantidad de electrones es igual a la cantidad de huecos y es igual a la cantidad de portadores que tenemos. De aquí sale la ley de acción de masas, ¿verdad? En el momento en que yo multiplico N por P, pues eso es igual a NI cuadrado. Ahí es el valor que se va a tener en ese caso. Si se empieza a dopar el material, por ejemplo, ¿verdad? Un dopado tipo N, tipo N, donde entonces empiezan a agregar electrones, pues para un caso específico, yo voy a tener más electrones que huecos, ¿verdad? Vean que cuando es la línea recta, pues yo me ubico en cualquier punto de la línea, yo vengo aquí, tengo la misma cantidad de huecos que de electrones, ¿verdad? Porque esto va a 45 grados. Mientras que si hago un dopado tipo N, corro esta línea. Voy a correr esta línea, entonces yo me ubico en un punto determinado y va a ser más alta la cantidad de electrones que de huecos, ¿verdad? Sin embargo, es una relación que en términos generales pues, se va a, se va a mantener, ¿verdad? Lineal, ¿verdad? Entonces, entre más electrones, más huecos también, pero en diferente proporción. Entonces, eso se mantiene ahí según el nivel que uno tenga. Y la ley de acción de masas, pues me habla, ¿verdad?, de cómo se comportan, por ejemplo, aquí, ¿verdad?, cómo se da el balance. Entonces, siempre yo tengo que el producto N por P tiene que ser NI cuadrado, ¿verdad? Y recuerden que NI es básicamente una constante para el silicio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo subo N, ¿verdad? Si yo subo N, voy para arriba,
¿Qué le tiene que pasar a P? Se hace pequeño, ¿verdad? Entonces esta línea que está en rojo, aquí esta es de la ley de acción de masas totalmente. Entonces esta me da la proporción que yo manejo. Entonces también si yo sumo mucho P acá, si ese valor crece mucho, pues N tiene que bajar. Y entonces de la intersección de estas dos líneas, ¿verdad? Que está ahí, me dice cuánto es el dopado en un momento dado, ¿verdad? Este, que se requiera. Y el material siempre tiene que ser eléctricamente neutro, ¿verdad? Por lo que habíamos dicho inicialmente. Entonces, bueno, ahí viene el asunto del balance de cargas, ¿verdad? Que tiene que mantenerse. Como es un dopado tipo N, entonces hablamos que la cantidad de cargas N más P más los portadores iniciales tiene que ser igual a cero. Tiene que, tiene que mantenerse de esa manera. Este, Ok, entonces sí, básicamente eso es lo que se tendría y bueno, esto de aquí si como n es más o menos aproximadamente nd, ¿verdad? Pues entonces se va a cumplir la relación aquí que se maneja. La otra, bueno, la intersección es el punto de equilibrio, ¿verdad? Con la intersección de portadores, eso ahí también está claro. Eh, Y el otro caso es con el dopado tipo P. Con el dopado tipo P, básicamente lo mismo, nada más que la línea esta se va al otro lado, ¿verdad? Porque cuando yo me ubico en un punto particular, tengo que tener mayor cantidad de huecos que de electrones, ¿verdad? Entonces esta línea siempre se tiene que mantener, entonces la intersección de ellos pues me da el punto particular que se maneja. No es como que vayamos a trabajar mucho con estas gráficas, pero bueno, hay algunas referencias. También se habla de lo que se llama compensación, que es cuando se utilizan, ¿verdad? Los dos dopados, el dopado P y el dopado N. Esto se usa mucho en la fabricación de circuitos integrados para dopar una zona con un tipo de dopado contrario al que existe en la oblea. Eso es porque, digamos, cuando se tiene el material, se establece una base de dopado. Lo más fácil es hacer una base homogénea, por, ya por efectos constructivos, ¿verdad? Entonces, le hago un dopado homogéneo de algún tipo a toda la oblea. Y después, las áreas que se requieran con el otro tipo de dopado se seleccionan cuidadosamente y se le aplica el dopado contrario, pero en áreas selectas, en pedacitos, ¿verdad? Entonces ahí se tiene la compensación y eso es muy común. Entonces, por ejemplo, se agregó cierta concentración de material dopante homogéneo ahí y cuando se quiere un dopado efectivo contrario, pues hay que agregar una concentración mayor a la anterior del efecto contrario, ¿verdad? Entonces, en esos casos, pues se tienen los dos lados, ¿verdad? Se tiene, por ejemplo, aquí el dopado tipo P, el dopado tipo N, que me dan las dos líneas que están ahí, ¿verdad? Entonces, si ND es mayor que NA, y eso es mayor que cero, es dopado tipo N, y si no, pues es dopado tipo P, ¿verdad? Este, y bueno, el balance de cargas debe cumplirse ahí también. Eso ahí de modo indicativo un poco de lo que ocurre ahí. Ahora, ¿qué ocurre con la temperatura en semiconductores extrínsecos? Bueno, yo creo que eso es un poquito conocido también, digamos, ya lo hemos comentado. Resulta que, bueno, y si la temperatura afecta el comportamiento de los semiconductores, ya eso lo hemos dicho en el sentido de que se liberan más electrones, ¿verdad? Ganan energía y se liberan. A bajas temperaturas la energía térmica es insuficiente, ¿verdad? Para ionizar los átomos con impurezas. Este, y en bajas temperaturas la concentración de portadores mayoritarios es menor que la del dopado. Este,
y es un efecto, digamos, normal ahí. Con temperaturas medias la energía térmica es suficiente para ionizar las impurezas de forma que tengamos los portadores que queremos, ¿verdad? En altas temperaturas el nivel de Fermi se acerca al nivel de Fermi intrínseco, se logra un cierto equilibrio en ese estado, este, eh, lo cual es también lógico por el efecto de la temperatura. Ahí el material entonces se comporta como un semiconductor intrínseco. El NI va a aumentar, bueno, aumenta con la temperatura y la conductividad aumenta con la temperatura. Esto básicamente pues habla de los efectos que hemos establecido, ¿verdad? A bajas temperaturas básicamente de lo que va a ocurrir es que no se tiene la suficiente energía para que los efectos de conductivos sean efectivos. Temperaturas medias pues empiezan a verse, pero en altas temperaturas más bien el material se comporta como uno intrínseco, ¿verdad? Aquí digamos el hecho de que se comporte como uno intrínseco tampoco es tan bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va perdiendo las características de dopado que queremos. Cuando se hace un dopado, pues se está estableciendo diferencias en la cantidad de portadores de un tipo y otro, con propósitos específicos. Acercarse al intrínseco es como no tener dopado, ¿verdad? Entonces por eso el control de temperatura de los materiales semiconductores es muy importante. No puede ser tan bajo, tampoco puede ser tan alto, ¿verdad? Lo que se necesita, digamos, o el diseño que se hace, porque tiene que ver con el diseño, es para trabajar a temperaturas medias. Por eso uno ve abundancia de dispositivos electrónicos que te establecen rangos de temperatura. Entonces, que dicen, bueno, y este dispositivo va a trabajar bien en un rango de, no sé, menos 10 grados centígrados hasta 40 grados centígrados, ¿verdad? Fuera de eso, no garantizamos el funcionamiento, precisamente porque los semiconductores se alteran y este es el motivo por el cual, por ejemplo, cuartos de servidores de computadores pues se mantienen bajo fuerte aire acondicionado. Eso es algo que se utiliza muchísimo. Alguna gráfica del efecto de temperatura también. Acá, lo que, bueno, ya mencionábamos, el semiconductor extrínseco se comporta como intrínseco para altas temperaturas, ¿verdad? Entonces uno ve aquí la gráfica, vean la temperatura y vean lo que va pasando con una concentración de electrones, por ejemplo. Entonces, y vean lo que ocurre aquí con los valores intrínsecos, ¿verdad? La concentración intrínseca que depende de la temperatura. Ese valor que hemos venido diciendo que es más o menos 1 por 10 a la 10 electrones sobre centímetro cúbico, depende de la temperatura, ¿verdad? Eso es a 300 Kelvin. Si la temperatura es muy baja, pues se mueve, ¿verdad? Y ahí va a ir cambiando. Entonces vean lo que va ocurriendo. Aquí está la temperatura en grados centígrados, la misma escala, ¿verdad? Entonces, si la temperatura, veanlo acá, para este ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo muy particular. Aquí está un poco menos de menos 100 grados, ¿verdad? Entonces, la concentración de electrones es muy baja. Hay un punto donde la concentración de electrones, que es lo que se llama la región extrínseca, pues es adecuada, digamos, para los fines que se quiere. Y si sigue subiendo la temperatura, eso está arriba de 200, ¿verdad? Poco a poco empieza a comportarse, empiezan a coincidir las gráficas de NI con la concentración de electrones, ¿verdad? Este, entonces, pues, la concentración va aumentando con la temperatura. Este, y es un efecto, pues, importante. ¿Qué es lo que se quiere? Lo que se quiere es en realidad trabajar en la región extrínseca. Nuevamente, el motivo que les decía por el cual hay que
mantener los rangos de operación de temperatura de los distintos elementos pues bajo control. Eso es bastante relevante. Aquí, bueno, otra gráfica, ¿verdad? Que habla también, esto tiene que ver con los niveles de Fermi, que nuevamente pues está ahí, ¿verdad? A altas temperaturas, pues vamos a tener que los niveles de Fermi se van a acercar al valor intrínseco, que es la característica que se tiene ahí. Eso es pues por el aumento de pares electrón hueco, ¿verdad? Y el dopado pues llega a despreciarse, ¿verdad? En altas temperaturas llega a despreciarse. Entonces aquí vemos la temperatura y vemos cómo va cambiando. Para un tipo N, su nivel de Fermi, que es alto, pues va a ir bajando, acercándose al intrínseco. Y para un tipo P, su nivel de Fermi más bien va a ir subiendo hasta acercarse al intrínseco. Entonces cuando ya está aquí, pues perdemos el efecto del dopado. Por eso es que dice que el dopado puede despreciarse. Y uno no quiere que eso ocurra. Nuevamente, pues por algo se dopa, ¿verdad? Se hace un dopado pues con fines muy específicos y particulares. Un ejemplo, un par de ejemplos por acá de cómo usar la ley de acción de masas y estos valores que hemos estado trabajando. Se dice que para fabricar circuitos integrados se dopa una oblea de silicio con una concentración de aceptores Na10⁻15 portadores de carga sobre centímetro cúbico. Ese es el valor que se maneja. ¿Ok? Entonces se pregunta, ¿cuál es la concentración de portadores mayoritarios en la oblea? Cuando estamos en ese efecto de dopado, y un efecto de dopado mayor a el valor intrínseco, se está hablando básicamente ahí de que entonces la concentración de portadores o la cantidad de portadores es aproximadamente igual a la concentración, en ese caso de aceptos, más o menos ahí 10⁻15. Ok, entonces eso es un caso importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Vean que la diferencia entre esto, ¿verdad? Es la concentración, esta es la concentración de aceptores que se está agregando y esta es la cantidad de portadores positivos, en este caso, que se tiene. Cuando Na es mayor que el intrínseco, cuando lo supera, ¿verdad? Y entonces empieza a prevalecer las características de dopado, es que estos son aproximadamente iguales. Entonces aquí son 10⁻15 porque es lo que se da huecos sobre centímetro cúbico. ¿Cuál es la concentración de portadores minoritarios en la oblea? Vean, y aquí es importante analizarlo, se está agregando, ¿verdad? Solo se está hablando de que se están agregando aceptores, ¿verdad? Entonces, al hacer aceptores, es o se está fabricando, en ese caso, un semiconductor. Esto es un semiconductor positivo, ¿verdad? Tipo P, ¿verdad? Lo que se está agregando ahí. Entonces, cuando se hace la pregunta aquí, portadores minoritarios, ¿cuáles son los minoritarios en un tipo P? En un tipo P más huecos, ¿verdad? Los minoritarios son los electrones, que son los que están dados por N, ¿verdad? Entonces, a partir de la ley de acción de masa, la ley de acción de masa siempre se va a cumplir, ¿verdad? Entonces, tenemos que es P por N, entonces nada más despejo N, ¿verdad? N es aproximadamente Ni cuadrado sobre P, que sería igual sobre Na, ¿verdad? Entonces, vean que aquí estamos usando el valor de referencia, 1 por 10⁻10 al cuadrado, entre 10⁻15. Entonces, eso me da 10⁻5 electrones sobre centímetro cúbico. Valor a utilizar. Ahora, en el punto C, si la concentración de huecos se incrementa, dice que
se sube, ¿verdad? 10 a la 16, un poquito más alto, un orden de magnitud más alto, por medio del dopado adicional. ¿Cuál es la nueva concentración de portadores minoritarios? Bueno, y así como crece uno, decrece el otro, ¿verdad? Entonces, los minoritarios pues bajan, ¿verdad? La misma fórmula, nada más que se sustituye aquí, ¿verdad? Y baja a 10 a la 4 electrones sobre centímetro cúbico. Esto es pura ley de acción de masa, bastante sencillo. Otro caso, dice, una olea de silicio está dopada con boro, con una concentración de portadores de 10 a la 15 centímetros a la menos 3, ¿verdad? Portadores sobre centímetro cúbico. Para este material determine la posición del nivel de Fermi respecto al nivel de Fermi intrínseco. Para eso ya teníamos una relación. Aquí el boro, si revisan las tablitas, ¿verdad? Tenemos tenemos que el boro produce un dopado, en este caso tipo P, ¿verdad? Agrega aceptores, entonces resulta que esto entonces es un Na. Es un Na lo que se está manejando ahí en ese caso. Eso es lo que se está manejando. Entonces ya teníamos esta relación. I menos EF es igual a KT, logaritmo natural de Na sobre Ni, ¿verdad? Entonces, K, constante Boltzmann, aquí está. Temperatura en Kelvin, constante temperatura, logaritmo natural de 10 a la 15, ¿verdad? Sobre la concentración intrínseca, lo que hablamos, 10 a la 10 para el silicio, ¿verdad? Usualmente. Vean que aquí no se indicó la temperatura. Cuando no se indica, pues estamos pensando que sean 300 Kelvin. Entonces, 297 mili electronvolts. Básicamente esa es la posición que va a tener este caso. Estamos hablando aquí de que los niveles, aquí tenemos conducción, aquí tenemos valencia, aquí tenemos el nivel intrínseco. Entonces aquí lo que ocurre es que el intrínseco es mayor, ¿verdad? Entonces está por acá. Este va a ser el nivel de Fermi y la diferencia entre estos dos va a ser precisamente 297 mili electronvolts, la cantidad de energía de diferencia que existe entre esas dos bandas. En el caso B se pregunta, la olea del caso anterior se dopa ahora con arsénico, donde se implanta una concentración de átomos de arsénico de 2.1 por 10 a la 15 centímetros a la menos 3, ¿verdad? Y entonces tenemos un nuevo dopado. Y entonces lo que se está pidiendo aquí es el nivel efectivo de dopado resultante. Al agregar este otro dopado, es un dopado este, de donadores, ¿verdad? En este caso. Entonces va a haber que, hay que ver quién es más grande, ¿verdad? ¿Cuál de los dos es más grande? Aquí teníamos que este es 10 a la 15, ¿verdad? Que teníamos acá, de aceptores. Por ser de arsénico, entonces son donadores. Entonces el nivel efectivo es el más grande menos el más pequeño, ¿verdad? Entonces donadores menos aceptores. 2.1 por 10 a la 15 menos 10 a la 15. Entonces el valor efectivo, bueno, aquí dice NF, pero podría ND efectivo, ¿verdad? Porque termina siendo, pues, D. Entonces, en ese caso, ese valor que está ahí termina siendo de 1.1 por 10 a la 15 electrones sobre centímetro cúbico. ¿Okay? Luego dice la concentración de portadores, N y P resultante. Entonces, los
El caso de los electrones, ¿verdad? Es igual al valor efectivo, 1.1 por 10 a la 15, ¿verdad? La diferencia, porque el resto se recombinan entre ellos. Entonces ahí tenemos. Y por ley de acción de masas calculamos P, ¿verdad? Entonces calculamos P, ahí están los valores y listo, ¿verdad? Ven que aquí ya estamos trabajando con el valor efectivo. La nueva posición del nivel de Fermi, usamos la otra formulita, ¿verdad? Ahora cambió el nivel por el nivel de dopado, ¿verdad? Vamos a tener un cambio y entonces ahora es la fórmula que es EF menos EI, ¿verdad? Tomando en cuenta ND. Entonces aquí está constante Boltzmann, temperatura y el logaritmo, ¿verdad? Con la nueva concentración y tenemos 300 militronvolts. Entonces aquí estamos hablando de que la nueva posición es tal que queda aquí, ¿verdad? Queda por encima, por pues un valor de 300 milielectronvolts o 0.3 electronvolts. Eso es lo que vamos a tener ahí. Muy lógico. Un punto C que dice, suponiendo que se hace una segunda implantación iónica con arsénico, donde se quiere aumentar al máximo la conductividad de la muestra, calcule cuál es la concentración máxima de átomos donadores permitida para que el material siga siendo no degenerado. Recuerden que la idea en la mayoría de los casos es mantenerse con materiales no degenerados. Entonces, ¿cuál es la condición que debe cumplirse? De que EC menos EF sea mayor a 3KT, ¿verdad? En este caso, al seguir con arsénico, entonces seguimos en la banda superior. Entonces, EC, y lo que necesitamos es que el nivel de Fermi no sea inferior a 3KT, ¿verdad? Constante Boltzmann por temperatura, ¿verdad? Entonces necesitamos que la diferencia de ellos, o sea que C menos EF, sea mayor a 3KT. Eso es lo que necesitamos. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Verdad? Entonces, teniendo eso que está ahí, eh, hablamos de que entonces, pues uno puede jugar un poquito, ¿verdad? La banda de conducción se puede reescribir. Vamos, voy a borrar aquí un segundito esta expresión aquí para ajustar y poner. Aquí tendríamos la banda de valencia. Y entonces, más o menos a mitad, ¿verdad? Tenemos la banda, el nivel intrínseco. Y sabemos que esto es eje medios y esto también, este medio me quedó muy feo aquí, eje medios y esto también, aquí es, si no se ve, eje medios, ¿verdad? Eje medios y eje medios. Entonces, uno puede reescribir, como dice aquí, la banda de conducción, ¿verdad? Ven que aquí está la expresión esta, pero uno puede decir que es igual a nivel intrínseco más eje medios, ¿verdad? Eso se ve muy claro. Aquí está EI, este es el nivel, más eje medios. Entonces EI más eje medios, ¿verdad? Haciendo esto, como esto que está aquí, menos EF es mayor que 3KT, ¿verdad? Entonces ahí se pueden recomendar un poquito los términos EI menos EF, ¿verdad? Mayor a 3KT menos eje medios. Entonces para semiconductor tipo N, lo cual es un valor, ¿verdad? Y ya tenemos que EF menos EI es igual a KT, logaritmo natural de N sobre NI, ¿verdad? Y entonces vamos a tener una equivalencia, digamos, si le doy vuelta a esto, se me va a hacer un menos por ahí, ¿verdad? O sea, donde yo hago, para hacer estas dos cosas iguales, si yo hago EI menos EF, me queda menos KT por el logaritmo natural de ND sobre NI, ¿verdad? Entonces, está aquí la expresión, ¿verdad? Entonces, menos KT, logaritmo natural de NI, NE, es igual a eso, que es la condición que tenemos.
Entonces, lo ponemos aquí en la ecuación esta y a partir de ahí se puede despejar ND, que es la pregunta que se está haciendo, ¿verdad? La concentración máxima de átomos donadores. Entonces, se resuelve, en este caso es una resolución directa, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Entonces, bueno, hay que aplicar un exponencial a ambos lados para eliminar el logaritmo natural. Entonces se quita y se envía el NI a multiplicar, ¿verdad? Entonces aquí queda E elevado a todo esto, pues aquí, por NI, y entonces el menos se mantiene, ¿verdad? El menor. Y entonces, lo cual es muy lógico, ¿verdad? Se tiene una concentración máxima, por eso se dice que ND tiene que ser menor a la hora de resolver ahí a 1.125 por 10 a la 18 centímetros cúbicos. Usualmente este valor KT para temperatura ambiente, y aquí que se está utilizando, usualmente si lo calculan exacto no les da exactamente los 26 milielectronvolts, pero usualmente se redondea a 26 milielectronvolts. Es un valor súper común que se utiliza, es más o menos como cuando utilizamos el NI, ¿verdad? Vean que el NI aquí también se usó 10 a la 10. NI usualmente también se suele decir que es 1 por 10 a la 10 sobre centímetro cúbico. Entonces el KT también, si es para temperatura ambiente, cuando aparezca, porque aparece bastante en fórmulas por ahí, lo pueden sustituir por 26 milielectronvolts, que es un valor ahí de referencia. Y con eso pues se muestran un poquito, digamos, algunas relaciones que se pueden ver ahí a nivel de relaciones de bandas de energía de los semiconductores y concentraciones de carga y de donadores. Y con eso pues se cierra lo que sería esta cuarta clase del curso. Muchas